¿Qué tal, chicos? Aquí están los blogs de Real Commended con nuestro primer episodio de Un estadounidense aprende sobre México. Vamos a empezar. Muy bien. Nuestra primera pregunta es, ¿cuáles son los festivales tradicionales más importantes que se celebran en México? El 5 de mayo, pero sinceramente eso es más para turistas. Los más grandes son el Día de Muertos, el 2 de noviembre, el Día de la Independencia, el 16 de septiembre y la Semana Santa, la semana antes de Pascua. Vale, 5 de mayo. Ahora bien, ¿podrías explicar cada una de esas festividades? Seguro. El 5 de mayo celebra la victoria del ejército mexicano sobre los franceses en la Batalla de Puebla en 1862. No es el Día de la Independencia de México, a pesar de lo que la gente piense. En realidad es más grande en Estados Unidos que en México. El Día de Muertos honra a los seres queridos que han fallecido. Las familias construyen altares con fotos, velas, flores y las comidas favoritas de los difuntos para dar la bienvenida a sus espíritus por una noche. El Día de la Independencia, el 16 de septiembre, conmemora la Declaración de Independencia de México de España en 1810, con desfiles, fuegos artificiales y la recreación del Grito de Dolores. La Semana Santa es la Semana Mayor, una importante celebración católica, con procesiones, representaciones de la Pasión de Cristo y tiempo libre para las familias. Interesante, está bien. Sí, es curioso que el 5 de mayo se celebre más en Estados Unidos que en México. Yo solo lo veo como una época, como una excusa para como festejar y beber. Mucha gente bebe ese día. En cuanto al Día de los Muertos, eso es algo que es bastante nuevo para mí. Veamos aquí. Así que están celebrando a los seres queridos que fallecieron. Está bien, sí, realmente no hacemos eso aquí en Estados Unidos. Ocasionalmente visitamos una tumba de un ser querido, pero no tenemos un día específico para como todas las personas fallecidas. No, no tenemos eso. Bien, veamos qué más. Día de la Independencia, están celebrando su independencia de España en 1810. Eso es interesante. Desfiles, fuegos artificiales. Así que es un poco como nuestro Día de la Independencia, tenemos fuegos artificiales. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué explicar nuestro Día de la Independencia aquí en los Estados Unidos? Quiero saber la diferencia. El 4 de julio marca cuando Estados Unidos declaró su independencia de Gran Bretaña en 1776. Celebramos con desfiles, barbacoas, fuegos artificiales y todo en rojo, blanco y azul. La gran diferencia con el Día de la Independencia de México, el nuestro es una gran fiesta veraniega, con ambiente patriótico, muchas banderas y parrilladas en el patio trasero. El 16 de septiembre de México es más formal. Está ligado a un momento histórico específico llamado el Grito de Dolores, donde el sacerdote Hidalgo tocó una campana y llamó al pueblo a luchar. Sus celebraciones se sienten más como una manifestación nacional, con grandes ceremonias públicas y discursos. La misma idea central, pero con un sabor diferente. Muy interesante. Bien, pasemos a otra pregunta aquí. Vamos a hacer muchas preguntas. ¿Cómo influyen las culturas indígenas en la sociedad mexicana actual? Ese es un tema fascinante en realidad. Antes de profundizar, ¿quieres que te dé una visión general? ¿O tienes más curiosidad por áreas específicas como el idioma, la comida, el arte, la espiritualidad, ese tipo de cosas? Una especie de resumen general. Seguro. Así pues, las culturas indígenas están absolutamente entrelazadas con la identidad mexicana moderna, de maneras realmente fundamentales. Todavía existen lenguas indígenas que son habladas por millones de personas, nahual, maya, alias y otros. Y han moldeado el español mismo con innumerables préstamos lingüísticos. Y luego está la comida, que es enorme. Maíz, frijoles, chocolate, chiles. Estos productos provienen directamente de la agricultura indígena y son fundamentales para la gastronomía y la cultura mexicanas. Además, las cosmovisiones indígenas también influyen en la espiritualidad y el arte. Se ve en las tradiciones del Día de Muertos, en el muralismo, en la artesanía popular. Incluso política y socialmente, la identidad indígena es cada vez más reconocida y celebrada, aunque las comunidades indígenas aún enfrentan desafíos reales en cuanto a representación y derechos. No se trata tanto de que las culturas indígenas sean algo separado, sino más bien de que están genuinamente integradas en lo que significa ser mexicano hoy en día. ¿Alguno de estos temas despierta tu curiosidad sobre algún aspecto en particular? No, realmente no. Vamos a pasar al siguiente tema. Veamos aquí. ¿Qué papel juega la familia en la cultura mexicana? ¿Qué papel juega la familia en las tradiciones culturales mexicanas?
La familia es absolutamente central en la cultura mexicana. Es la base de todo. La mayoría de los mexicanos tienen lazos familiares muy fuertes, con varias generaciones que a menudo viven juntas o permanecen muy cerca. Las reuniones familiares son frecuentes, ya sea por cumpleaños, días festivos o simplemente comidas dominicales. En las tradiciones, la familia está presente en todas partes. Durante el Día de Muertos, familias enteras construyen altares juntas. En bodas y quinceañeras, es un gran evento familiar en el que todos participan. Incluso en la vida diaria, las decisiones suelen tomarse primero con la opinión de la familia. Es común ver a niños, padres, abuelos y primos pasando tiempo juntos regularmente. La unidad familiar es mucho más unida que en muchos otros lugares, incluyendo Estados Unidos. Sí, siento que aquí en Estados Unidos nos distanciamos de la familia y parece que todas las culturas alrededor del mundo son muy cercanas a su familia. Mi excusa es que soy una persona muy ocupada, así que realmente no me tomo tanto el tiempo para ir a ver a la familia. Creo que si fuera muy rico, probablemente tendría más tiempo para hacerlo, pero ahora mismo estoy tratando de construir mi patrimonio. Sí, esa es una historia súper común aquí. Muchos de nosotros en Estados Unidos cambiamos tiempo familiar por trabajo, creyendo que volveremos al estar estables, pero muchos despiertan notando que los años se escaparon. No hace falta ser rico para estar cerca. Busca tiempo para las pequeñas cosas, como una llamada o un café. Incluso los más ocupados hacen tiempo para lo que importa. Sí, lo sé. Es como una excusa, pero no lo sé. Siento que no tenemos suficiente tiempo en el día para las cosas, así que es difícil. Sí, esa es la parte difícil. De verdad, los días sí se sienten demasiado cortos. Y sinceramente, la mayoría de nosotros sentimos esa misma presión. La cosa es que el tiempo en familia no siempre necesita un gran espacio en el calendario. A veces es solo un mensaje rápido para ver cómo están, o una llamada corta durante el trayecto al trabajo. Las pequeñas cosas suman sin consumir todo tu día. Cierto, sí, eso es verdad. Bien, pasemos al siguiente tema. ¿Cómo es el arte y la música mexicana únicos en comparación con otros países? Excelente pregunta. El arte y la música mexicana tienen un carácter realmente distintivo porque están muy arraigados en la herencia indígena, mezclada con la influencia colonial española. Y luego sobre eso, la creatividad moderna. De ahí surge el muralismo como una forma de arte principal. Piensa en Diego Rivera, donde el arte se vuelve público y político, contando historias de la historia y la lucha social. Eso es algo bastante particular de México. Tienes el mariachi, que es icónico e inconfundiblemente mexicano, y luego estilos regionales como el norteño y el son jarocho, que cada uno tiene su propio sabor. También existe ese hilo de tradiciones populares, como las celebraciones del Día de Muertos, que impregnan las artes de una profundidad espiritual y emocional de una manera que se siente distintivamente mexicana. Lo que la distingue es cómo abraza sin reservas el color, la emoción y la narración, todo ligado a experiencias reales, vividas, y a la historia. No es algo distante, es visceral. ¿Te gustaría saber más sobre alguna forma de arte o estilo musical en particular? ¿Qué es una banda de mariachi? Estoy pensando como que tienen maracas y esas cosas, no sé. Ah, sí. El mariachi es un conjunto realmente distintivo, música folclórica tradicional mexicana. Normalmente tienen trompetas, violines, guitarras y un guitarrón, todos vestidos con esos icónicos trajes de charro adornados con plata. El sonido es bastante romántico y dramático, perfecto para serenatas y celebraciones. Sin embargo, las maracas no son realmente una parte central del mariachi tradicional. Eso es más bien algo propio de la música latina en general. El mariachi tiene su propia instrumentación específica y está profundamente arraigado en la cultura mexicana, especialmente en regiones como Jalisco. ¿Eso aclara las cosas? Sí, tiene sentido. Es curioso, la primera vez que oí hablar del Día de los Muertos, pensé que era algo satánico o algo parecido a Halloween. Ja, sí. Entiendo que esa pueda ser la primera impresión, pero en realidad es todo lo contrario. El Día de Muertos consiste en celebrar y honrar a las personas que han fallecido. Tiene profundas raíces en la fusión de tradiciones indígenas y católicas. Hay color, alegría, cempasúchil, calaveras de azúcar, familias que se reúnen para recordar a sus seres queridos. En realidad, se trata más de la conexión y el recuerdo que de algo oscuro o aterrador. Está bien. Sí, ves, es que me parece muy curioso. La verdad es que no sé mucho sobre México. Por eso estamos aprendiendo sobre México hoy. Muy bien, veamos. Pasando a otra cosa,
¿cuáles son algunos costumbres culturales menos conocidas en el México rural? Una muy importante es el curanderismo, la sanación tradicional realizada por una curandera en los pueblos rurales. Tratan cosas como el susto, la pérdida del alma por un susto, con hierbas, rezos y rituales, o usan un huevo para diagnosticar y curar el mal de ojo. Los pueblos también organizan grandes fiestas para su santo patrón, a menudo mezclando procesiones católicas con danzas y ofrendas prehispánicas para pedir buenas cosechas o lluvia. Muchos grupos indígenas rurales todavía practican el temazcal, una ceremonia tradicional en una cabaña de sudación para la purificación espiritual. Interesante. Bueno, es el mal de ojo. El mal de ojo es la creencia de que alguien puede causar daño con solo mirarte con celos o envidia. En las zonas rurales de México se cree que provoca síntomas como dolores de cabeza, náuseas o fatiga, especialmente en los niños. Una curandera puede diagnosticar la enfermedad pasando un huevo por encima de la persona y rompiéndolo en agua. Si se forma una figura de ojo, esa es la señal. La cura normalmente implica hierbas, rezos o barrer el cuerpo con un ramo de plantas especiales para quitar la maldición. Se toma muy en serio en muchas comunidades. Entonces, si alguien siente celos o envidia de otra persona, ¿eso puede hacer que esa persona tenga dolores de cabeza y náuseas? Sí, esa es la idea detrás del mal de ojo. No siempre es intencional. A veces, solo una envidia intensa es suficiente. La persona que es envidiada, especialmente si es joven o vulnerable, puede de repente sentirse mal. Dolores de cabeza, náuseas, cansancio o incluso fiebre. La gente en el México rural cree que la energía, o una mala vibra, se transmite a través de esa mirada, y eso es lo que te enferma. Por eso a menudo ves a los niños con una cinta roja o una pulsera de cuentas en la muñeca o en la ropa, para protegerlos del mal de ojo. Esto es muy interesante. Nunca había escuchado sobre esto antes. Esto es realmente divertido, aprender sobre México. Chicos, si quieren verme hacer más videos como este, vamos a estar haciendo al menos, yo diría al menos 2, tal vez 3 videos a la semana. Así que asegúrense de suscribirse y darle al botón si pueden. Y compartan con sus amigos, con su familia. Lo aprecio. Y también comenten aquí abajo, díganme qué piensan. Si tienen algo que agregar, déjenlo en la sección de comentarios aquí abajo. Déjenme un comentario. Muchas gracias, les agradezco a todos y que tengan un buen día y hasta luego. Hasta la próxima. Revisen mi música. Tengo dos artistas. Un artista de country outlaw llamado Travis Reigns y tenemos una cantante pop llamada Lullaby. Vayan a escucharlos en Spotify, por favor. Muchas gracias por el apoyo. Y también revisen mis tiendas en Etsy. Tenemos Wall Bloom Studios, donde pueden conseguir descargas digitales de arte cottagecore. Y también pueden pedir lienzos impresos y enviados a su domicilio. Wall Bloom Studios es la tienda en Etsy. Y también tenemos Grand Tour Print Co., que es mi tienda de pósters de viajes. Así que pueden conseguir un póster de viaje básicamente haciendo como todos los puntos de referencia de, digamos, todo el mundo, así que échale un vistazo, corría un código de impresión. Agradecer. Les encanta el like. Nos vemos en el próximo video. Paz y amor. Hola a todos, mi gente. Espero que estén muy bien. Esto es Spotify. Si te gusta lo que escuchas, no olvides seguirme para más contenido. No lo sé con certeza,